Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. El distanciamiento social ha sido la parte medular de la estrategia del gobierno de México, el gobierno federal, para enfrentar al COVID-19. Desde febrero, cuando se registró el primer contagio, hasta ahora, se han confirmado más de 8,000 casos. Para aplanar la curva y no reventar el sistema de salud pública, las autoridades convocaron a la Jornada Nacional de Sana Distancia, que arrancó el 23 de marzo y se amplió hasta el próximo 30 de mayo. ¿Hemos logrado no aplanar la curva con estas medidas? Veamos el contexto. A casi un mes de haberse declarado la etapa 2 de contingencia sanitaria por COVID-19, la epidemia está en su fase de aceleración. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que gracias a las medidas tomadas, este es el momento de máximo efecto positivo en la reducción de contagios, pero que para seguir reduciendo la velocidad de contagios es necesario seguir con las medidas de distancia social. Se prevé que el pico máximo de transmisión se registre entre el 8 y el 10 de mayo. El 23 de marzo inició la Jornada Nacional de Sana Distancia para mitigar la velocidad de contagios. Además del cierre de escuelas, se suspendieron actividades en industrias no estratégicas y se recomendó el aislamiento social a la población. Las autoridades anunciaron que las actividades volverían a la normalidad el 20 de abril. Posteriormente, el plazo se amplió 10 días y el pasado 17 se fijó como nueva fecha el 30 de mayo. A partir de junio, las actividades se reanudarán gradualmente por región. Las escuelas, por ejemplo, reabrirán el 1 de junio, aunque en los municipios sin casos de COVID-19 será el 17 de mayo. López-Gatell reiteró la importancia de quedarse en casa, en especial para personas mayores de 60 años, embarazadas o con enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, insuficiencia renal, EPOC, alguna enfermedad cardiovascular, asma o VIH. Punto y contrapunto. Bueno, primer tema para discutir esta noche y hoy nos acompaña desde la remota distancia Dolores Aragón. Ella es académica e investigadora. ¿Cómo estás, Dolores? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos. Bienvenida. Como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Feliz de estar de vuelta. Muy buenas noches a todas y a todos. Me da mucho gusto verte y verlos, por lo menos así a la larga distancia, a la remota distancia. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? ¿Qué tal, querido Gerardo? También muy contento de estar de vuelta. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Hola, Genaro, bien contento de estar de vuelta después de tan larguísimas vacaciones. Bueno, vacaciones que realmente no lo fueron, porque pues nadie salió a ningún lado, estuvimos todos en casa, sin poder ir a las playas mexicanas. Evidentemente, en estas 2 semanas ha pasado mucho, Lisa. En estas 2 semanas, en efecto, ya se cumplió un mes de esta Jornada Nacional de Sana Distancia, que es la estrategia que ha tenido el gobierno de México, la estrategia principal para tratar de aplanar esta curva de los contagios o de la transmisión del COVID-19. ¿Qué destacarías tú en estas 2 semanas que no hemos estado con la audiencia? Pues bueno, yo destacaría principalmente el hecho de que efectivamente la sana distancia es una de las medidas que se han probado más efectivas a nivel mundial para detener o, como bien explicó el subsecretario López-Gatell, por lo menos reducir la velocidad de propagación, que no necesariamente significa reducir el número total de personas que potencialmente se infectarán mientras dure la pandemia. Sin embargo, destacaría también pues varias cosas que han sido relativamente desafortunadas. Primero, uno de los grandes temas que hemos tocado repetidamente en esta mesa, la ausencia de una coordinación plena entre las entidades federativas y el gobierno federal. Una segunda cosa quizá que es importante de analizarse, las inconsistencias en algunos datos, que no necesariamente signifique que hay una voluntad de mentira, pero que sí tenemos una necesidad muy importante como país de mejorar la manera en la que entendemos, capturamos, socializamos y divulgamos esos datos, ¿no? Y tercero, pues claramente pues, un compromiso enorme en el sistema de salud que no necesariamente se ha visto correspondido con la entrega pronta y oportuna de todos los insumos necesarios para hacerle frente, sabiendo que ya enfrentábamos pues muchísimas carencias en condiciones normales. Una cuarta cosa que yo rescataría y que hoy vimos en la conferencia de las 7 de la noche es la desafortunada aparición de algunos ataques en contra del personal del sistema de salud y la falta de empatía que hemos mostrado con algunas poblaciones, particularmente, por ejemplo, las poblaciones migrantes o privadas de la libertad, y que a propósito, pues el día de hoy tuvimos una buena noticia con la votación de la famosa ley de amnistía, que aunque se queda muy corta en sus propósitos y discutirán en la mesa de mañana, es una buena noticia para muchas personas que podrán beneficiarse de ella y ponerse en resguardo con el tema del COVID.
Eder Guevara, coincides con contrapuntos a lo dicho por nuestra querida Elisa Sánchez. ¿Algún otro punto a destacar en estas 2 semanas que no hemos estado al frente de la audiencia? A mí lo que me ha llamado poderosamente la atención ha sido que la estrategia nacional de sana distancia ha logrado aletargar el incremento de la curva, y eso le ha permitido al gobierno federal implementar distintas estrategias para abastecerse, porque ustedes saben, esta ruta que se abrió con China para comprar insumos, tapabocas, etcétera, que en otro momento hubiera sido muy complicado porque China y Europa estaban en su peor momento de la pandemia. Ahora, por suerte, la estrategia que han llevado a cabo en el gobierno federal ha funcionado de manera que se pueden abastecer de los insumos suficientes. Durante las conferencias, uno de los comunes de las vespertinas de López-Gatell, uno de los comunes ha sido que nos están anunciando cómo se están preparando para cuando lleguemos a la fase 3, para cuando en los hospitales haya una mayor demanda de ventiladores y de camas. Y bueno, ayer el presidente anunció que va a haber más de 11,000 más de 11,000 respiradores para ese momento. Y eso es una buena noticia. Esperemos que no sean necesarios, pero de ser necesarios, que estén instalados en los hospitales, repartidos equitativamente en todo el territorio nacional. Creo que es muy importante. Esa misma estrategia que se combina alargar la curva, es decir, que no la sana distancia logró evitar que se saturaran los hospitales a la primera semana de la fase 2. Hasta el momento no hay saturación. Y el acelerar el paso para cubrir distintos huecos que el abandono del sistema de salud histórico habían dejado, por ejemplo, con servicios, personal médico, se está subsanando, se está cubriendo, y ahorita al parecer ya hay personal médico que se ha instalado en lo largo y ancho de todo el país para este proceso. Entonces creo que esa es una muy buena noticia también. Cuando lleguemos a la fase 3, al menos de acuerdo a lo que el presidente y el subsecretario nos han dicho, vamos a llegar bien preparados. Hay una confrontación, lo vamos a platicar también en el siguiente segmento con el tema de Bonilla. Hay una confrontación de distintos actores que han estado presionando por distintos motivos, además, al gobierno federal, y entre ellos algunos gobernadores que han generado descoordinación por un tema de voluntad política. Entre ellos gobernadores que están haciendo fuego amigo, ¿no? Son de Morena, pero bueno, Dolores, ¿qué más ves en estas 2 semanas, de distanciamiento, en estas 2 semanas en las que prácticamente estamos a un mes de que se decretara esta Jornada Nacional de Sana Distancia? Ha habido también críticas internacionales, algunos periódicos, el Financial Times ha criticado al gobierno mexicano y lo que se está haciendo aquí. Ha habido cuestionamientos también por parte de, por supuesto, estos medios internacionales que pues tienen mucho peso y que aquí en México generaron bastante ruido. Así es, Genaro. Mira, yo creo que son momentos sumamente difíciles, complicados, en términos obviamente de salud pública, pero también en términos personales. Es decir, estamos frente a una pandemia que jamás habíamos vivido, con un sistema de salud público mexicano que enfrenta retos importantísimos. Podemos ver el caso de España, uno de los mejores sistemas de salud en toda Europa, y no ha podido librar la batalla de esta pandemia. México, sin embargo, creo, en el panorama y en el contexto internacional, evidentemente va a ser criticado y bueno, yo creo que hasta el momento estamos viendo resultados que son estadísticos, cuantitativos, como hay pocos contagios relativamente en comparación con otros países. Evidentemente, nuestro margen de contagios empezó muchísimo después, y obviamente hay críticas sobre la necesidad de que hubiese más pruebas PCR para, conocer el COVID. Aún así, esto se avala y se sustenta estadísticamente con el modelo Centinela, que se ha explicado en innumerables ocasiones por parte del doctor Gatell. Creo yo que las medidas son necesarias. Es duro, es difícil para la población. Lo resiente uno cuando camina por las calles en la Ciudad de México y cuando podemos conversar con nuestros amigos, con nuestros parientes, pero es muy importante, creo yo, conservar la calma y sobre todo confiar
en estos tiempos adecuados, ¿no? Hemos seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y creo que el trabajo del sector salud no va a parar todavía. Por último, Alfredo, ¿qué destacarías también tú de estas 2 semanas? En el plano internacional también se anunciaban por ahí algunos acuerdos multilaterales. Estuvo el representante de México en Naciones Unidas también anunciando que iban a empujar que tuviesen todos los gobiernos acceso a respiradores y tratamiento para el COVID-19 en el momento en el que lo encontraran y la vacuna. ¿Qué más destacas? ¿Críticas? Sí. Bueno, de esto que dices, de hecho, acabo de recibir una notificación hace unos minutos del periódico Reforma que dice que la Asamblea de la ONU adoptó la resolución presentada por México para evitar especulación de insumos médicos de atención a la pandemia de COVID-19. Creo que definitivamente lo bueno hay que reconocerlo. Sí. Yo quisiera centrarme más en el debate público, en la responsabilidad o irresponsabilidad que ha existido en el debate público, sobre todo en los últimos días, porque hay como 2 posturas que se encuentran en un punto muy perverso, que es en la desinformación, que es en la generación de noticias falsas, muchas veces propiciadas por el propio gobierno, por la propia autoridad, lo cual es lamentable. Fue el caso de la famosa guía bioética que publicó el Consejo General de Salubridad la semana pasada sin decirnos que era un borrador. Lo supimos porque el escrutinio público hizo que dieran un paso atrás y que explicaran que esta guía bioética, que tenía decisiones importantes reflejadas en ella, se publicara de una forma muy desafortunada. Y digo, bueno, son 2 polos, creo que están en confrontación. Uno, los que definitivamente quieren hacer un ruido y sacar ventaja política desde la oposición, que yo siempre he cuestionado que haya realmente oposición en este país, pero que intentan hacer un daño político al presidente de tomar o de retomar su discurso y tergiversarlo en algunas ocasiones, o el discurso de las autoridades de salud. Y el otro, el del oficialismo, que es un oficialismo que muchas veces usa ese uso maniqueo de la información o del golpeteo político para meter a toda la crítica, a todo el periodismo, a todo el sano debate público que tiene que haber en todo momento y sobre todo en estos momentos, y ridiculizarlo y caricaturizarlo. Y hay voces que han dicho desde simpatizantes de la Cuarta Transformación que ya no hay que criticar a la autoridad de salud. Y yo creo que no, que hay que escrutinar a la autoridad, a la autoridad de salud, a la autoridad del presidente, a todos los que están siendo actores fundamentales en este proceso, pero con la debida responsabilidad, entendiendo bien el flujo informativo, entendiendo bien que por el periodismo sabemos muchas cosas que no nos hubiera dicho la autoridad, como el primer caso, el primer fallecimiento de COVID que nos dice... que nos había dicho el gobierno, no fue realmente el primero, sino que un caso que evidenció Javier Garza en La Laguna, sí, terminó dándonos rastro de todas las deficiencias que había con este tema del manejo y la centralización de las pruebas, claro, que se hacen en la Ciudad de México. Y entonces, el tema también del material, por supuesto, para el equipo médico, y el tema lo de las pruebas, que evidentemente los gobernadores, algunos gobernadores estatales, Jalisco principalmente, encabeza, digamos, el cuestionamiento del gobierno federal por el tema de las pruebas rápidas. Un último comentario los brotes en el IMSS, por ejemplo, también. Claro. Un último comentario antes de irnos a corte. Dolores, vamos contigo. Sí, mira, yo creo que los cuestionamientos son necesarios y precisamente alientan al debate. Creo que la conferencia de prensa constantemente está dándole respuesta a cada uno de los detalles. Evidentemente hay muchísimas dudas porque el tema del COVID es un asunto sumamente especializado, sumamente cientifista, y hay muchas cosas que los propios, incluso especialistas, aún desconocen sobre la caracterización del virus y sus efectos futuros. De tal forma que es un tema sumamente complejo, y coincido con mis compañeros y mi compañera en el tema de la necesidad de un entendimiento en cuanto a la difusión de la ciencia en México, más en este momento en el que estamos, Genaro. Bueno, pues con ese comentario vamos a hacer una pausa, y al regresar vamos a hablar sobre las críticas que ha habido en efecto al gobierno de México, encabezadas por algunos gobernadores. Se parece un poco a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde, por cierto, ya algunos gobiernos del sur de la Unión Americana ya van a abrir las economías. Aquí en México, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, está encabezando una polémica. Dice que los reportes del gobierno de México, el gobierno federal, no son precisos, y además ayer puso en duda la gravedad del COVID. ¿Tiene razón o sus declaraciones ponen en riesgo a la seguridad de los bajacalifornianos? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.